Hola, buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a la sesión 208 de la Academia Nacional de Arquitectura, Capítulo Monterrey. Agradecemos a todos los que hacen posible a que nuestro capítulo siga trabajando para alcanzar el objetivo de conocer, reconocer y dar a conocer la arquitectura contemporánea. Especialmente a los amigos de la Academia por su constante apoyo. Entre ellos los amigos VIP de la Academia, Armstrong, Cemex, Crest, Hilsa, Interceramic, Versa Italia, así como Cubrelam, Natuzzi, Panel Rey y Vidrios El Castillo y Gerflor. Le invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y que se suscriben en nuestra página web www.anamte.org y a nuestro canal de YouTube donde se puede consultar las sesiones que hemos llevado a cabo. Le informamos que la sesión de hoy se transmite en forma simultánea en Facebook Live a nivel nacional y se grabará y estará disponible muy pronto en el canal de YouTube de la Academia. Siendo las 19:15 horas del día 3 de marzo del 2025, tengo el gusto de abrir esta sesión ordinaria número 308 de la Academia Nacional de Arquitectura, Capítulo Monterrey. Saludamos y damos la bienvenida esta noche a académicos, arquitectos, profesores y estudiantes, amigos de la Academia y miembros de nuestra comunidad que hoy nos acompañan en este auditorio del Museo de Historia Mexicana. La Academia Nacional de Arquitectura efectuó una invitación abierta para integrar un panel interesado en la planeación y el diseño urbano y para reflexionar sobre un tema por demás interesante como es el del centro de la ciudad de Monterrey, que históricamente había funcionado como tal, pero ahora rebasado por el tremendo crecimiento poblacional y por ende la extensión desmedida del territorio original ocupado ha llegado hasta los límites de su descomposición y abandono. Históricamente, el crecimiento poblacional y territorial se ha realizado sin una idea clara de la planeación reguladora. Su base fue en sus orígenes preponderantemente pragmática, hasta que las ordenanzas para las nuevas ciudades de la Nueva España obligaban a superponer, casi hasta la sustitución, los lineamientos de dichas ordenanzas. Tal cosa se refleja en el plano de la ciudad de Joseph Urrutia de 1765. Históricamente, la última aplicación de estos lineamientos fue hecha por Isidoro Epstein en 1865, aunque el intento previo hecho por Jean Crouzet a fines del siglo XVIII no se llevó a cabo en su momento. El caso que requerimos observar es si aún existe el centro de una ciudad que a la vuelta del siglo XX, aún funcionando el esquema reticular de Einstein, fue radiando su expansión y perdiendo la brújula que implicaba el centro un tanto indeciso de su antigua evolución. Hubo otros intentos de ordenar, pero fueron solo teóricos y sin voluntad política para aplicarlos. El mejor estudio se realizó en la década de los 60 por Guillermo Cortés Melo y Helios Arbalate, y cuya previsión de crecimiento a 5 millones de habitantes recientemente se ha cumplido 60 años después. El centro original y el histórico, abarcado por la propuesta de Isidoro Epstein, funcionó hasta mediados del siglo XX, pero luego cayó en fuerte decadencia. Actualmente vivimos una etapa simultánea de abandono y necesidad de densificación sin un orden claro en su regulación. El ejercicio que proponemos para la sesión 308 de la Academia Nacional de Arquitectura, Capítulo Monterrey, es plantearse la posibilidad de recuperar la función y espíritu urbano de la ciudad utilizando los restos sobrevivientes del esquema urbano ideado por Einstein y por los adelantos de Jean Crouzet. Es fácil distinguir este territorio en la mancha original urbana por su característica reticular aplicada casi de manera exacta en su traza original. Los viejos planos
define las características de geometría y el uso de la orientación geográfica. ¿Qué podemos proponer en este conversatorio sobre esa problemática? Reflexionando estrategias e ideas aplicables. La ciudad, como muchas grandes urbes modernas, está efectuando una implosión que puede ser planeada a largo plazo, aunque es urgente la iniciativa en un corto plazo. Estamos ahora formando un panel compuesto por Alexandre Renoir, Ricardo Padilla Silva, Eduardo Aguilar Valdés, Eugenio Gabriel Todd y César Ulises Treviño, y nuestra nueva invitada, Ana Fernanda Hierro Barba. Voy a leer solamente el currículum de ella porque los demás son bastante conocidos en nuestro medio como grandes profesionistas. Es secretaria técnica del Consejo Nuevo León, donde dirigió previamente las áreas de operaciones y políticas públicas y evaluación. Internacionalmente ha liderado proyectos y coordinado eventos en más de 18 países para la Comisión Europea y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Terminó estudios en chino mandarín en la Universidad Normal de Beijing. En Nuevo León fue secretaria técnica de la Secretaría de Desarrollo Sustentable en el Gobierno del Estado. Dedica su tiempo libre a contribuir a consejos de la sociedad civil y coordina a una organización para impulsar los liderazgos políticos de mujeres. Ana Fernanda es maestra en Administración y Políticas Públicas por el CIDE y politóloga por el Tecnológico de Monterrey. Vamos a iniciar este panel con unas unas palabras de Ana Fernanda, dándonos una especie de panorama sobre la situación urbana de la ciudad. Hola, bueno, pues muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto poder estar aquí para hablar de este tema. Voy a tomarme unos minutos para hablarles de Consejo Nuevo León, qué hacemos, 2, qué es el plan estratégico y cómo abarca el tema de sostenibilidad, y luego quiero abordar 5 puntos muy específicos. Les iba a pasar una presentación, pero mejor se las cuento. Consejo Nuevo León es un organismo que surgió en 2014 a través de la Ley de Planeación Estratégica del Estado con el propósito de ofrecer una visión de largo plazo para el Estado e imaginarnos cómo queremos que sea el Nuevo León, en este caso el 2040. Y para eso hacemos 3 cosas. 1, un plan estratégico de largo plazo que lo pueden encontrar en la página de Consejo Nuevo León o en la página planestratégico.conl.mx. Y este plan contiene una visión, que es la segunda slide, si me pueden ayudar, que básicamente plantea que Nuevo León en el 2040 va a ser un gran lugar para vivir con 5 características: con sostenibilidad, con inclusión, con innovación, con seguridad, ¿no? Muy importante, con sostenibilidad. Entonces, estas 5 características, con prosperidad, tienen que ver de principio a fin con la ciudad en la que vivimos. Estamos hablando de una ciudad que, si pretende ser inclusiva, tiene que ofrecer servicios equitativos para las personas, que si pretende ser segura, pues tiene que ser habitable y tiene que estar llena de personas todo el tiempo. Hace rato citaban a Jane Jacobs, justo ese es uno de sus principales estipulados, ¿no? Si es una ciudad próspera, tiene que ser una ciudad atractiva para vivir, tiene que ofrecer oportunidades a las personas. Si queremos que sea una ciudad también innovadora, pues tenemos que cuestionarnos qué dinámicas se generan en el entorno urbano que permiten la innovación, en fin. Entonces, la visión de Consejo Nuevo León, la visión del Estado a futuro, tiene todo que ver con la forma urbana en la que vivimos y con el centro. Ahorita voy a explicar de alguna manera por qué lo entendemos así. Entonces, nosotros hacemos esta visión, hacemos este plan, y el plan tiene 9 áreas de trabajo. Vamos desde finanzas públicas, educación, salud, cultura, desarrollo sustentable, economía, gobierno eficaz y transparencia, seguridad y justicia, educación, ¿no? Estas 9 áreas, y en cada área tenemos una aspiración de cómo queremos que sea ese ámbito al 2040, una serie de objetivos de largo plazo y líneas estratégicas. Esto lo construimos con un proceso donde participaron más de 10,000 personas. De hecho, probablemente algunas y algunos de ustedes fueron incluidos en un proceso de consulta pública o les fuimos a pedir información. Y lo que hacemos en el plan es presentar un diagnóstico de cómo está el Estado, luego esta propuesta de aspiración
los objetivos y de ahí bajamos a líneas estratégicas. Y la idea es que estas líneas estratégicas se vuelvan proyectos de política pública que el gobierno del Estado o los gobiernos municipales adopten. ¿Por qué? Porque la Constitución del Estado marca que el plan estratégico debe ser la guía del Plan Estatal de Desarrollo y de los planes municipales de desarrollo. Y por otro lado, porque la Ley de Planificación Estratégica aplica que el Plan Estatal de Desarrollo tiene que estar alineado, incluso en presupuesto, con lo que contiene esta visión. Por eso es importante poder compartírselas el día de hoy. Para el caso de desarrollo sustentable, y voy a ser muy breve porque en realidad quiero platicarles un poco más de lo que tenemos ahora, teníamos estos grandes datos en 2021, ¿no? Son 4 datos que hablan de que somos el segundo lugar nacional en congestión vial, los hogares gastan hasta casi el 4% de su ingreso en transporte público, consumimos casi el 8% de la energía eléctrica de todo el país con el 4% de la población y en 30 años, esto es algo que no debe sorprender a los arquitectos para nada, la zona metropolitana triplicó su área cuando la población se duplicó. Y lo que es interesante es que en los últimos 10 años hemos crecido 25% en población y este número sigue creciendo. Todos ustedes han oído la proyección de que en 10 años vamos a llegar a tener 7 millones o en 15 años vamos a tener 10 millones de personas aquí. Y la realidad es que todo esto es a costa de territorio, no estamos ganándolo en densidad y esto trae consecuencias enormes para la ciudad en la que vivimos. Entonces aspiramos en este capítulo a que Nuevo León se desarrolle como un modelo territorial resiliente, sostenible, que responda a los desafíos del cambio climático, que por cierto es una conversación que está ausente cuando hablamos de la ciudad la mayor parte del tiempo, a través de la colaboración y compromisos intersectoriales, porque como ustedes deben saber mucho mejor que yo, la ciudad fragmentada es uno de los principales problemas que tenemos porque hay tomas de decisiones por autoridades municipales que rara vez implican que tengan una visión compartida a donde queremos ir y entonces hay políticas que se contraponen entre ellas. Entonces, bueno, los objetivos generales tienen que ver, uno, con justamente tener una planeación territorial y gestión urbana con una gobernanza formal que considere a las comunidades, que hable de diversidad, que combata la desigualdad urbana, con una protección y mejora del medio ambiente y una mitigación y adaptación del cambio climático. Estas son las grandes líneas súper generales, nada de esto les debe sorprender, pero lo que es interesante es cómo lo bajamos y cómo lo trabajamos. A través de Consejo Nuevo León lo que hacemos es, tenemos comisiones de trabajo donde participa el gobierno, la sociedad civil, la academia y el sector privado, y en conjunto tratamos de trabajar con las autoridades en definir qué vamos a hacer para que esto sea realidad, ¿no? Y lo vamos midiendo en el tiempo. Y en el caso de desarrollo sustentable hemos estado trabajando en cosas como el simulador de movilidad que hicimos con el TEC, o ahorita estamos viendo temas, por ejemplo, de calidad del aire. Pero más allá de eso, a mí me gustaría hablarles de todo lo que no parece lógico, que tiene que ver con desarrollo sustentable, pero que le pega directamente a cómo entendemos la ciudad. Y con esto dejo la presentación y son los 5 puntos que les quería comentar. El primero tiene que ver con las mujeres. Las mujeres, y aquí voy a hablarles pues, como politóloga, porque voy a tratar de conectar los temas, ¿no? Las mujeres pasan o dedican en promedio 2.25 veces más a labores de cuidados que los hombres en esta ciudad. Además, la productividad por ausentismo laboral en el Estado, porque las mujeres están cuidando a alguien, le cuesta a las empresas 127,000 pesos al año por empleado. El 48% de las mujeres no salen de sus casas en esta ciudad. 48 en comparación con el 30% de los hombres. Y el 69% de las mujeres se mueven al trabajo, el 69% de los hombres se mueven al trabajo, mientras que solamente el 32% de las mujeres lo hacen para ir a trabajar, en comparación con el 30% que va a comprar cosas. Y al mismo tiempo, cuando lo vemos en términos de economía, la población económicamente activa en este estado está compuesta 77% por hombres, 46% por mujeres. ¿Y qué pasa? Que cerca del 64% de las mujeres reciben 2 salarios mínimos o menos. 2 salarios mínimos o menos. Y luego le sumamos que cuando hablamos de ya un tema de, por ejemplo, a qué tipo de cosas nos podemos dedicar las mujeres, la mayor parte de las mujeres está en la informalidad, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con la ciudad? Todo, o sea, absolutamente todo. ¿Qué pasa? Que en una ciudad donde
El moverte en transporte público es muy complicado, es muy caro, no es viable. Los horarios de transporte donde más frecuencia hay corresponden a horarios de trabajo entrada formal, obliga a que las mujeres sean quienes caminan más que los hombres y quienes pagan más por moverse y hacen más cambios de transporte. Los hombres se mueven mucho más en coche o viajan distancias directas, ¿no? ¿Esto qué tiene que ver? Pues que las mujeres entonces tienen que cuidar a más personas, dedican mucho tiempo a cuidar a sus hijos, a personas con discapacidad, a personas adultas mayores, trabajan más en la informalidad porque ¿quién les va a dar un trabajo cuando tienen que cuidar a alguien? Y a la hora de la hora, si consiguen un trabajo, ¿cómo van a llegar? Porque lo que vemos es que todo lo que son servicios de cuidados, como las guarderías, por ejemplo, están en una zona de la ciudad. Y sí, ahí están los trabajos, pero ¿a qué hora llevas al niño ahí? ¿Cómo? Las salidas de la guardería no se empatan con las salidas de los trabajos, por ejemplo. ¿Y qué pasa? Que donde están los trabajos no están las viviendas. Y eso tiene todo que ver con el centro. El centro de la ciudad, o sea, Monterrey como municipio, envía 490,000 viajes fuera, ¿no? Y recibe 725,000. Un municipio como Juárez envía 200,000 y recibe 91,000 viajes al día. O sea, estamos totalmente al revés. La gente está viviendo, y esto no es sorpresa, seguramente Eduardo habló de estos datos la vez pasada, la gente está viviendo donde no hay empleo y está trabajando donde no hay vivienda y los costos de la vivienda no les alcanza. Una mujer con un salario de 2 salarios mínimos al mes, ¿cómo le va a hacer para pagar una vivienda en el centro? ¿Cómo le va a hacer para pagar transporte? Entonces, ¿qué pasa? O se quedan en su casa, o salen a trabajar informalmente, o viven al día. ¿Y eso qué implica con las niñas y niños? Si sus mamás salen a trabajar a las 4 de la mañana para agarrar el camión, ¿quién los lleva a la escuela? Porque además los hombres no toman esas labores. No es que no deban o no puedan, no lo hacen. Entonces, ¿quién lleva a esos niños a la escuela? ¿Se van solos? Entonces, ¿cuántos niños van a la escuela, ¿no? En estas zonas? Y eso me lleva al hecho de que la ciudad es muy desigual. Y es desigual y es muy costosa vivirla. Mucho más costosa para quienes menos tienen, y las mujeres resultan ser la mayoría de quienes menos tienen. Un tercer punto que quería decirles tiene que ver con el hecho de pues, que el centro se ha vaciado, que ya lo han dicho. Pero ¿eso qué implicaciones tiene? Que el centro tiene la mayor parte del empleo, tiene la mayor parte de los servicios, pero ¿qué tipo de empleo? Empleo casi todo de poco valor agregado. Tiendas, negocios, servicios, pero la innovación no está sucediendo en el centro. La innovación está sucediendo en algunos pedacitos de la ciudad, pero no está sucediendo en el centro. Entonces, ¿qué queremos como ciudad en el largo plazo? ¿Qué queremos que nos produzca la ciudad en el largo plazo? ¿Qué tipo de empleo, de personas queremos generar? Porque si queremos mejorar las condiciones de vida de las personas, tiene que pasar por qué hacemos con el territorio. Un cuarto punto que está muy relacionado a esto es justamente que entonces la zona periférica en el Estado, nosotros hicimos un estudio hace un par de años sobre la movilidad social. La movilidad social quiere decir qué tanto puedes salir adelante por tu propio esfuerzo. O sea, si tú te levantas a las 5 de la mañana, trabajas como loco, le echas un chorro de ganas, te pones a estudiar, a qué hora no sé, y haces todo lo que tienes que hacer, ¿qué tanto mejoras tus condiciones de vida de cuando naciste a cuando moriste? Bueno, en el área metropolitana, 3 de cada 10 que están en el 20% con menores ingresos logran a lo largo de su vida salir de ese decil más bajo de ingresos. En la zona periférica solamente, perdón, es al revés, 3 de cada 10 se quedan y en la zona periférica se quedan 6 de cada 10. O sea, el doble de personas se quedan en el 20% con menos ingresos por vivir en la zona periférica. Y ustedes me van a poder responder mejor que yo, porque ¿cuántos equipamientos, cuántos servicios, cuántos empleos, cuántas condiciones favorables hay para vivir en la periferia? Ustedes saben mejor que yo que hay personas que hacen 40 minutos para salir del lugar en el que viven a la primera parada de camión que tienen. ¿Cuánto cuesta eso? En horas de ocio, en horas de estudio, en horas de trabajo, en horas de descanso, en horas de convivencia familiar. Súper costoso. Entonces, las posibilidades para salir de condiciones de pobreza de quien vive en esa zona es mucho menor de la zona metropolitana. Sin embargo, también ustedes saben mejor que yo que los municipios centrales son los que están perdiendo población.
Entonces, algo tenemos que hacer con la política de vivienda, con la política de equipamiento, con las políticas que tienen que ver con las condiciones laborales y de cuidados y de educación que faciliten que las mujeres puedan salir. Y finalmente, y con esto termino, los espacios públicos y las áreas verdes. El centro, yo vivo en el centro, yo vivo en el 64.000 y les juro que no hay un parque a la redonda. Hay plazas de cemento que nadie va, pero no hay parques. Entonces, incluso si vives en el 64.000, ¿qué opciones tienes de ocio y de espacio y de recreación? Y por lo tanto, las islas de calor están ahí. Bueno, ¿cómo bajar esto y qué podríamos hacer desde Consejo Nuevo León? Desde Consejo Nuevo León estamos trabajando en políticas de cuidados, estamos hablando sobre empleabilidad de jóvenes, estamos hablando de movilidad social, estamos tratando de entrarle al tema de la vivienda y ese es uno de los más complicados y aquí pedimos ayuda porque es dificilísimo entender cómo le hacemos para que haya vivienda social costeable en el centro cuando ahorita los principales rascacielos están ahí. Es impagable el centro. Si San Pedro es impagable, que eso ya era, el centro no lo puede costear una familia de ingreso medio. Una familia de ingreso medio anda ganando entre 15,000 y 20,000 pesos al mes. ¿En cuánto andan las rentas en el centro de un loft de 40 metros cuadrados? ¿10,000? Bajita la mano, bajita la mano. Entonces, ¿quién puede vivir ahí? ¿Cómo vamos a vivir ahí? Ahí hay que entrarle esos temas. Hay que entrar a los temas de hacer más verdes esos espacios, hay que entrar a los temas de qué significa el costo para todo mundo. Las autoridades municipales tienen costos enormes al tratar de alcanzar el crecimiento de la ciudad. Las autoridades estatales tienen costos enormes al tratar de proveer agua, drenaje, transporte público, la educación, centros de salud, ¿no? Y luego súmenle todos los costos en seguridad, todos los costos en salud mental, todos los costos en… sígale sumando a la lista. Todo tiene que ver con la ciudad. Y un poco esa era mi idea aquí, ampliarles que además de lo que, o sea, que digamos, lo que ustedes ven, el trazo que ustedes hacen, los planos que ustedes conversan, todo afecta al resto de los ámbitos que definen cómo vivimos en esta ciudad. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, sí, sobre todo. Muchas gracias, Ana Hierro. Vamos a recordar en la sesión pasada, que fue la 307, participó Roberto Chapa, similar a lo que hizo hoy. Estuvo también Alex Lenoir aquí presente, Eduardo Aguilar aquí presente, Gabriel Todd presente, Ulises Treviño también. Estuvo Valentín Martínez como coordinador de la mesa, que en el caso de hoy se disculpa y tiene un asunto familiar, asuntos de salud. Y Cristina García Luna también estuvo, que tampoco pudo asistir hoy. Lo interesante de esta reunión es que estamos los mismos de la sesión 307 y lo que estamos intentando es continuar con una conversación. Eso es muy relevante. Esta conversación se va a establecer primero entre nosotros y después, ya que hagamos preguntas y respuestas entre nosotros, ojalá que podamos estar 10 minutos en cada uno de los presentes, que en este caso seríamos 5. Pasaríamos después, importantemente, a que los académicos que nos acompañen puedan tomar su palabra, también dirigir algunas preguntas. Se trata de conversar, las preguntas tienen que tener respuestas, ida y vuelta, y también el público. Supe que en la sesión 307 también hubo gente que participó preguntando a través de las redes. Lamentablemente no fue leído, ahí se quedaron las preguntas. Pero eventualmente sí estaría bueno, digamos, considerar las opiniones de la gente que está escuchándonos vía digital. También les queremos decir que nos hemos propuesto un reto grande, que significa que después de esta reunión, la 308, hoy aquí vamos a hacer unas mesas de trabajo donde nos pueden acompañar la gente que esté interesada y vamos a intentar, después de las mesas de trabajo, que no van a ser en estas sesiones, sino aparte, vamos a tratar de llegar a un documento que sea fuerte, claro y breve. Y subrayo la palabra breve porque hay un problema muy grande de, como la Torre de Babel, que yo le digo o se le dice babelización,
que terminamos todos platicando de todo y nada, sin tocar el suelo, sin tocar la realidad y sin proponer nada concreto. Entonces vamos a hacer un intento y les invitamos a todos los que están aquí presentes y los que nos escuchan por los sistemas digitales, intentar tener el reto y el objetivo de concretar un documento que salga de la academia, que sea fuerte, claro y breve. De preferencia hemos estado hablando como de 10 puntos, de ser posible. Me interesa, o sea, nos parece interesantísimo que esté el Consejo de Nuevo León aquí, porque justamente lo que acaba de hacer Ana es presentarnos una síntesis de un trabajo muy largo. Entendí que desde el 2014 es muy interesante, hace 10, 11 años. Entonces, después de tener este documento, el Colegio de Arquitectos está enterado de este trabajo. De hecho, hay gente que está aquí presente que pertenecemos al Colegio de Arquitectos. Vamos a tratar de sumar también a Surmac y vamos a empezar a hacer un consenso para que este documento finalmente llegue a las cámaras, llegue al Consejo de Nuevo León y que finalmente llegue a los gobiernos municipales y estatales, porque urge detener este tren que va en ruta de colisión y acelerando. Bien, entonces la sesión pasada, voy a tomar el orden de aparición de la sesión pasada, que así fue sucediendo, y vamos a preguntarle a nuestros asistentes algunos conceptos. Valentín Martínez fue el que tomó la voz en segundo momento, después de Roberto, que no está aquí, que por cierto mandó un documento que ahorita hay que leer, y el siguiente fue Eduardo Aguilar. Yo quería preguntarle a Eduardo Aguilar los datos que tienes muy claros y muy evidentes de cómo crece paradójicamente la mancha urbana, hablando del municipio de Monterrey, y cómo se abandona como si fuera una especie de uróboros, que es esta víbora que se muerde la cola, o sea, por un lado abandona y por otro lado vuelve a tapizar las zonas naturales con más y más casas, provocando islas de calor y todo el impacto ambiental. Me gustaría preguntarte, Eduardo, aquí a mi izquierda, ¿tú qué crees que podemos hacer pronto y rápido para detener el abandono y desalentar la invasión de todos los perímetros de la ciudad? Porque no podemos hablar del centro sin hablar del perímetro. Entonces, es un binomio indispensable. ¿Tienes alguna opinión al respecto? Sí, muchas gracias, Ricardo. Muy buenas noches a todas y todos. Gracias nuevamente por la invitación y pues por dar continuidad a este tema que nos importa tanto, que desde las distintas trincheras hemos analizado, estudiando y que bueno, pues ahora nos ocupa. Desde el Centro para el Futuro de las Ciudades justo hemos hecho un importante esfuerzo en un diagnóstico metropolitano, como les decía y como comentaba Ana, pues en los últimos 30 años el área metropolitana de Monterrey duplica su población y la mancha urbana, ¿no? A costa del crecimiento en la mancha urbana, pero a pesar del crecimiento exponencial que se ha tenido, lo que nos preocupa es que el área central ha perdido el 35% de población. Zonas ya edificadas, que cuentan con servicios, que cuentan con infraestructura. Y les decía la sesión pasada, no solamente estamos hablando del centro de Monterrey, ¿no? A veces hablamos, el centro se está abandonando y pensamos Barrio Antiguo, ¿no? Purísima Alameda y demás. Estamos hablando del municipio de San Nicolás, estamos hablando del centro de Guadalupe. O sea, ya este abandono va más allá que de una zona central y las 10 cuadras alrededor de la Macroplaza. Entonces, este es un tema urgente. Desde el caso de Distrito Tech, también identificamos esta condición y no solamente tiene que ver con el tema de pérdida de población, no es un tema estadístico y justo me parece importantísimo lo que comenta Ana, ¿no? O sea, tiene que ver con temas de inclusión, de género, de oportunidades, acceso a oportunidades, de tema de las infancias, ¿no? Esto tiene unas externalidades negativas hasta en temas de seguridad, ¿no? O sea, cuando algo se abandona, pues vienen las condiciones de inseguridad, de pérdida de valor, de islas de calor, etcétera. Entonces, el caso, nuestra experiencia en Distrito Tech
fue generar las condiciones, no es una bala de plata, pero las condiciones, por un lado, normativas, ¿no? para poder atraer nuevamente la vivienda, que la gente regrese a vivir a estas zonas, y no necesariamente tiene que ver con la edificación. También esto es muy importante. De pronto hablamos de densificación y se imaginan los rascacielos, y no, esta inquietud no sucedía mucho en Distrito Tec. Es simplemente habitar viviendas o edificios que hoy están deshabitados, ¿no? O que pasan de ser viviendas a ser oficinas, y luego de oficinas se vuelven comercios, y luego bodegas, y luego un estacionamiento, hasta ser un baldío, ¿no? Que es lo que estamos padeciendo hoy, ¿no? Entonces, generar las condiciones normativas para evitar detener este abandono, generar también los incentivos, ¿no? Para atraer nuevamente a las personas a habitar estas zonas, la infraestructura, ¿no? La infraestructura que soporta esto para poder garantizar la calidad de vida en nuestras zonas. Y nuevamente aquí también de pronto, ¿no? Lo primero que pensamos es en autos, ¿no? O sea, no es la infraestructura para traer autos, es infraestructura para traer personas que habiten la ciudad, ¿no? Y esto tiene que ver con espacios públicos, con redes de agua, servicios, banquetas, etcétera. Y esto, en el caso de Distrito Tec, fue lo que nos ayudó a revertir esta pérdida de población que habíamos venido teniendo en los últimos 30 años, ¿no? Que había perdido pues, prácticamente el 40% de la población en esta ciudad, y en el último censo es de las pocas zonas centrales que ganó población en el centro de Monterrey. Entonces, tiene que ver con política pública que en todos los sectores, público, privado y las instituciones, generen las condiciones para volver a esta zona, ¿no? Y nuevamente, bueno, los programas parciales han ayudado, la participación de los desarrolladores, la participación del sector público para generar estos incentivos, pero sí ser muy estratégicos para poder atraer nuevamente la vivienda. Hay una política federal de 1 millón de viviendas a nivel nacional, pues ¿dónde van a estar? ¿Qué condiciones necesitamos generar para que sean en las zonas que hoy están los servicios, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que en nuestro caso, pues la estrategia de los programas parciales, en el caso de San Pedro también lo aplicamos así. Bueno, por aquí viaja Javier de la Fuente, que también en el caso del centro y las calzadas logramos también revertir esta pérdida de población a través de normatividad, incentivos e infraestructura pública. Y por último, algo que también nos ayudó mucho es generar un organismo promotor, ¿no? O sea, la participación ciudadana a través de organismos promotores que den continuidad a estos esfuerzos de largo plazo, ¿no? Generar estas oficinas donde estén los ciudadanos dando continuidad, porque los tiempos políticos son muy cortos, los municipios pues cambian muy rápido, y esta participación de la sociedad es el único garantía para que estos esfuerzos continúen. Entonces, nuevamente pues no es una bala de plata, pero es una estrategia de distintas acciones que en la práctica pues hemos visto que funcionan en el caso de zonas centrales. Gracias. Aprovecho para si alguien de la mesa quiere preguntarle algo a Eduardo. Nos quedan 5 minutos. Yo sí, hemos intentado cambiar las leyes en varios municipios, pero son intentos así de municipio en municipio. ¿Habría una posibilidad de hacer esto para el área metropolitana completa? Bueno, creo que pues una posibilidad sería lo deseable, que a nivel metropolitano esta visión pues sea compartida, porque evidentemente pues podemos incentivar la zona del centro de San Nicolás, pero si el Carmen sigue permitiendo la expansión, pues eso genera también un doble discurso y una doble intención. Creo que es el reto de la gobernabilidad, ¿no? El tener una visión compartida donde un área metropolitana, que al final pues es una misma ciudad, vaya hacia el mismo sentido, ¿no? Y genere, no quiere decir que no tengamos que crecer en la periferia, pero sí los costos o las externalidades que estos generen pues sean pagadas por los desarrolladores, ¿no? Mientras que en las zonas centrales donde hay servicios, infraestructura, pues se generen incentivos para poder habilitar y desarrollar las zonas que hoy están perdiendo población y acercar la vivienda a los servicios que hoy se tienen, ¿no? Y a las oportunidades, empleos, etcétera. ¿Quieren participar con alguna pregunta, Eduardo? ¿O algún comentario? Sí, y sobre esto, Eduardo, precisamente, y lo comentaba con Roberto antes de iniciar la sesión, ¿qué modelo, qué figura has visto que ha funcionado, si no aquí, en otros lares del país o internacionalmente,
para promover precisamente esa inversión, esos incentivos, donde haga un tipo de colaboración público-privada? O sea, seguro ya hay fórmulas, ¿no?, que no hemos acercado aquí o que ya se han intentado y han sido fallidas, pero como tú dices, realmente hay que romper esta estática desde el punto de vista financiero para generar las condiciones que favorezcan este tipo de desarrollo con las condiciones que buscamos. Entonces, no sé si hay algo que se haya estudiado o se haya aplicado y que quisiéramos replicar. Sí, bueno, pues principalmente desde el TEC estamos analizando desde el Centro para el Futuro todos los modelos de participación público-privado, ¿no? O sea, donde puedan generarse desde el gobierno la normatividad, la regulación, los incentivos, y desde el sector privado pues la inversión para desarrollar este tipo de modelos. Entonces hay muchos instrumentos, nosotros estamos trabajando mucho con aprovechamientos urbanos optativos, es decir, la posibilidad de incrementar el potencial urbano sujeto a la aportación de los privados para mitigar los impactos, ¿no? Generar la infraestructura, el espacio público, y sea financiado desde el sector privado, y pues garantizar las capacidades para estos nuevos desarrollos. Hay otros como, en Estados Unidos utilizan mucho los distritos de desarrollo urbano estratégico, también donde los privados participan en fortalecer la infraestructura a cambio de un beneficio, un incentivo en potencial. Yo tengo un comentario ahorita en el dato dramático que ahorita nos compartió Ana Hierro de que no es viable económicamente la vivienda en el centro. Cosijopi Montero y yo presentamos en el 2019, y ahí va la pregunta, una iniciativa en la cual el artículo 212 o 210 de la ley, no me acuerdo cuál es, se pudiera solventar, es decir, la relación de área verde cuando vas a hacer un edificio o un nuevo proyecto, por lo general te obligan a que tú lo resuelvas dentro del predio. Y en esta iniciativa, que ahí está pendiente y que nadie le ha dado seguimiento, tú podías solventar el 50% más de esta área en el espacio público en obra de renovación urbana hacia afuera, o sea, para la parte central. Es decir, tú puedes ceder esa área verde invirtiendo en las banquetas en tu manzana o en el parque que está enfrente, es decir, con recursos privados empiezas a renovar el centro. Ahí lo dejo como una propuesta innovadora. Yo nada más complementando, y creo que debería ser una obligación, ¿no? O sea, ¿qué sucede en la periferia? Los desarrolladores pagan la infraestructura, los servicios y demás, y bueno, se ha normalizado y entendemos que así funciona. Los municipios reciben esa infraestructura y le dan mantenimiento. Pues en estos nuevos desarrollos que hablábamos en las zonas centrales están incrementando el potencial, ¿no? Es una zona ya urbanizada, pero aún así debemos normalizar que los desarrolladores privados financien la infraestructura en zonas urbanizadas como lo hacen en zonas urbanizables. Pero eso es un buen… Olvidé además comentar, esta propuesta que hicimos tiene la gran virtud que invertir en obra, digamos, de obra pública afuera de tu predio cuesta muy poquito en relación a tener que ceder el área privativa en tu terreno. Entonces, como es más económico, tienes un efecto similar con el urbanismo y tú te ahorras mucho dinero, por lo cual puedes bajar el precio tremendamente. En el orden en que estamos estableciendo la conversación, vamos a ir pasando a la persona que le preguntamos como protagónico en estos 10 minutos, y vamos a ir pasando las preguntas entre cada quien para concluir, espero, en 50 minutos y abrir al público presente su participación. Sí, quien sigue según el orden anterior, salvo que me equivoque, es Ulises Treviño. Entonces, Ulises, vamos a preguntarte a ti y vamos a participar todos, de preferencia con palabras breves y directas. Yo quisiera empezar, Ulises, con una pregunta. Me estoy acordando que había una segunda pregunta mía para ti, que es, se las quiero hacer a cada quien. ¿Cuáles son los 3 libros fundamentales que tú recomendarías para poder hablar de urbanismo en Monterrey? Pero eso, si quieres, al rato lo contestas. Entonces, Ulises, yo te iba a decir que tu presentación me pareció fantástica, con muchos enfoques múltiples, dominas el tema de manera magistral, pero sentí
que hablaste mucho de las edificaciones sostenibles, pero en mi opinión faltó la ciudad sostenible, que no es lo mismo que las edificaciones. Entonces empezaría con esa pregunta: ¿qué nos puedes decir al respecto de la ciudad sostenible más que las edificaciones? Gracias. Sí, gracias Richard, saludos a todos, muchas gracias por… ¿Se escucha? Ya, acercarlo un poquito más. Sí, muy amable Ricardo, y gracias a todos por su participación, su asistencia y su interés, porque sí, efectivamente, como ahorita también los puso Ana, ya el enfoque a escala urbana de la sostenibilidad es muy tangencial, como mencionaba yo en la reunión anterior. Pues somos el apellido, ¿no?, de todos. O sea, finalmente la movilidad sustentable, el diseño urbano sustentable, la arquitectura igualmente, ¿no? Y la aplicación en este sentido creo que tenemos, y creo que ese es uno de los grandes mensajes muy positivos, tenemos un conocimiento, tenemos una experticia suficiente y sobrada. Creo que lo que nos está faltando precisamente para llevarlo a esta escala de ciudad es una normatividad, una reglamentación que nos permita una aplicación, una praxis de una manera mucho más concreta y sobre todo con certidumbre, pues sí, jurídica y con viabilidad financiera. Les puedo comentar un poquito qué es lo que veo precisamente como cambios positivos, que se empiezan a encontrar las oportunidades de financiación sostenible a través de instrumentos bancarios que antes no estaban en la ecuación. Nosotros siempre decíamos que en la sostenibilidad para la edificación, para las ciudades, estaba un diente quebrado y ese era el financiamiento. Ahora tenemos, no sé si ustedes están familiarizados o no, una serie de productos financieros que favorecen a la edificación, que favorecen a la infraestructura con características sostenibles. Tú vas y tocas la puerta del banco y le dices que traes un proyecto con caracterizaciones que van a beneficiar socialmente, los bonos relacionados a la sostenibilidad o vinculados a la sostenibilidad. Tú puedes pedir, ahora que se ha reactivado la versión 2.0 de la hipoteca verde, creo que ya con reglas mucho más claras y para diferentes tipologías de vivienda. Eso es algo muy nuevo que poco se conoce y que se puede ya utilizar y detonar de una manera favorable. Entonces, creo que ya encontrar precisamente una oferta para el apalancamiento, para el financiamiento de los proyectos de desarrollo urbano, pueden generar unas condiciones muy distintas para lograr esta aceleración de las metas, que ahora hablo, si me permiten, al respecto. Y en estos al menos 25 años que me ha tocado estar ya de lleno en el tema de la sostenibilidad y particularmente la edificación sostenible, creo que lo que tenemos muy a favor es que ya tenemos un lenguaje común. Yo lo veo ahora en retrospectiva y digo, de verdad creo que perdimos tiempo muy valioso, al menos quienes nos consideramos que sabemos un poco del tema, porque estuvimos discurriendo mucho tiempo en conceptos que ahora vemos quizá que no eran los acertados, no estábamos jugando las cartas adecuadas, no estábamos peleando las batallas que teníamos que haber elegido. Y me refiero específicamente a que ahora hay un elemento vinculante transversal que se llama descarbonización. La ciudad, y aunque suene así un poco alimenticio, la ciudad baja en carbono es el futuro que queremos. Desde el punto de vista de sostenibilidad estamos hablando no solamente de edificaciones neutrales en emisiones, sino ciudades que verdaderamente puedan operar holísticamente como un organismo vivo y verdaderamente logre esta autonomía desde el punto de vista de su ciclo hídrico, de sus emisiones directas e indirectas, que las tenemos muy clasificadas en alcance 1, 2 y 3. Entonces, esta necesidad y esta urgencia de buscar la descarbonización de las ciudades nos pone con ese lenguaje único que es precisamente el elemento que tú mencionabas, Ricardo, de eliminar esta condición de diferentes discursos o este lenguaje de Babel, ¿no? O sea, tenemos algo muy claro que es una meta
que repito, hace años no la teníamos y ahora decimos, aquí en Monterrey, en Shanghái o en Kuala Lumpur, lo que queremos es este objetivo, descarbonización de las ciudades. Eso no lo teníamos claro y esto es medible, tiene indicadores, tiene KPIs, tiene métricas súper claras. Entonces vamos a aprovechar eso. O sea, ahora sí, ¿cómo llegar? Tenemos escalera A, escalera B, tenemos paso a pasito, tenemos versiones saltos cuánticos. Creo que ponemos de acuerdo cómo darle el tono, cómo poder llevar precisamente una instrumentación hacia ese camino. Y ya se dio. La buena noticia, les menciono quizá a algunos de ustedes y les agradezco, ahí estaba Javi también, que hicimos los ejercicios con Eduardo el año pasado, con San Pedro, que fue un primer ejercicio para desarrollar la hoja de ruta de descarbonización en el municipio de San Pedro. Fue el primer ejercicio que se hizo en el país. Nos adelantamos porque apenas este año va a iniciar un proyecto con apoyo internacional del World Resources Institute y del World Green Building Council para que en México, nos va a tomar 2 o 3 años, vamos a desarrollar la hoja nacional de ruta para la descarbonización de las edificaciones y de las ciudades. Entonces, creo que tenemos, repito, ahora una condición mucho más favorable. Esta es una de las ideas locales que mencionaba de la reunión pasada, o sea, es la idea de este aprendizaje colectivo global aplicado de una manera local y, repito, con una meta y un accionar muy concreto. Sí, ¿alguien más quiere? Yo quisiera hacer solamente 2 comentarios sumando al concepto de la descarbonización. El primero, que la descarbonización, claro, compete a edificios y demás, pero también compete, por ejemplo, a la economía. ¿Cómo descarbonizas la economía? Pues con empleos de otro tipo, ¿verdad? Innovadores, que se basen mucho más en temas de conocimiento que en temas de producción industrial, y para lograr eso pues hay que pensar de forma muy creativa y muy rápida en formación educativa, en temas de justo cómo se vuelve un espacio atractivo para que lleguen este tipo de talentos y puedan dialogar entre ellos, en fin, una serie de cosas que van ahí. Y segundo, volviendo al tema de las mujeres, quienes más sufren, digamos, el cambio climático son obviamente personas en condiciones de pobreza, pero mujeres. Y al hablar de eso, una de las cosas que no hice explícita en mi intervención anterior, porque quisiera aprovechar para decirlo, es las mujeres tienen que estar tomando decisiones sobre el diseño de las ciudades, sobre las políticas de las ciudades, sobre la forma que tiene la ciudad. Y eso definitivamente puede sumar la descarbonización, entre otras estrategias, porque otra vez las dinámicas de las mujeres son muy diferentes a las de los hombres y entender eso puede ayudar a bajar emisiones en muchos sentidos. Muy bien. Una pregunta nada más. En el ánimo de este nuevo lenguaje común que afortunadamente ya existe, que tú lo has comentado, ¿cómo has recibido, dado que ya para el mundo es importante todo esto, a la hora que vas con un proyecto concreto que es verde, totalmente sostenible, cero contaminantes, todo perfecto, a la hora que vas a una ventanilla a pedir un permiso, ¿sale alguien a darte un abrazo? ¿Te dan algún descuento? ¿Te lo dan rápido? ¿O ya es algo que debe ser así? Es decir, ¿dónde está el aterrizaje? ¿Cómo lo has visto ahí? Sí, Gabriel. Desafortunadamente esto queda en un ámbito discrecional. Hay poco escrito y explícito en materia de qué un funcionario puede o no hacer en favor de un proyecto con estas características o estas bondades. Entonces, sí te gana un poco en la partida, en el tablero, porque lógicamente tiene beneficios ese proyecto verde que notablemente van a reducir no solamente el impacto ambiental, sino el beneficio social, más aún igual beneficios económicos, que ahorita me gustaría comentar precisamente sobre esa óptica que nos falta, en el sentido de que un proyecto de edificación desarrollado con características sostenibles, por definición va a reducir la presión sobre los servicios públicos, tanto de inversión en la infraestructura como en la operación. Y esas son la parte que ahorita me quedo, no sé si el Consejo Nuevo León o igual en algún ejercicio, Eduardo, en el Distrito Tec, se tenga monetizado estos beneficios tangibles e intangibles para decir, oye, aquí está la aritmética muy simple. El hacerlo
verde viene con estos beneficios y es un no-brainer de que tienes que apostar por estas condiciones. Pero sí, regresando a tu pregunta, no, lo que me consta es que ablanda y suaviza la conversación, pero de que tengas un beneficio así por escrito. Bueno, sí, yo tengo dos cosas. Tiene que haber una obligación legal de que tu edificio, hablando de edificios, entre en unas normas para los edificios que estamos construyendo, pero también para los edificios existentes. Y tienes un tiempo para adaptarte y tienes un subsidio. Te van a ayudar, te van a dar los materiales a un mejor precio, te van a dar una tasa menor de impuesto. Y por otra parte, la ciudad que hace esto tiene acceso a créditos a una tasa mucho menor. Es decir, hay que dejar de soñar. Este 10-11% que estamos pagando ahorita es una locura. Si tú tienes acceso a un crédito para poder construir cosas a 2 o 3%, evidentemente podremos tener opciones de hacer una ciudad verde mucho más fácilmente, tener acceso a la vivienda de una manera también mucho más equilibrada para la gente que no tiene tanto dinero, etcétera, etcétera. Entonces, realmente esto tiene que ir de la mano la parte legal con la parte financiera para poder lograr una cosa como esta, evidentemente, ¿va? Absolutamente, sí, Alex, y si me permites, la buena noticia es que en un mes o mes y medio espero poder venir aquí a compartirles precisamente un resumen de los instrumentos financieros disponibles en los bancos en México para cualquier proyecto de edificación o de desarrollo de infraestructura, y exactamente cuántos puntos base es más atractivo y cuáles son las condiciones específicas que debes de cumplir para quedar en esta condición preferente. Pero ya están, ahorita son 4 bancos que tienen estos productos, estas herramientas muy claras. Y el otro punto que mencionas, Alex, súper interesante, efectivamente, creo que ahorita si nos da tiempo, las mejores prácticas, al menos en países hispanoparlantes, que quería compartirles es lo que está sucediendo en España y en Colombia, que nos están poniendo un modelo de organización y de referencia en los que a través de un consenso de academia, colegios, gremios, se están generando precisamente esos incentivos acompañados de reglamentaciones en calidad de obligatoriedad para incentivar la edificación sostenible y que quede mucho más atractivo y prácticamente desacreditando la opción de una edificación que no pueda tener prestaciones en eficiencia energética, en ahorro de agua, en calidad del aire en interiores. Entonces, ya tenemos muchos referentes y los podemos comentar con mayor detalle. Muy bien. Yo nada más, un último punto, y ya no es pregunta, es nada más una aclaración. Hemos hecho proyectos que el lote completo del proyecto tiene 60% de área natural. Ventilación natural, claro. El municipio no le importa nada. No importa nada. Ni está reglamentado, ni te da ningún beneficio. Eso es un error gravísimo. ¿Cómo es posible que las normas que tanto afanamos por, digamos, la huella de carbono, todo esto, y resulta que el municipio está totalmente ciego y mudo al respecto? Sí. Y hablo de todos los municipios. Lo mismo las celdas solares. Hemos hecho proyectos con celdas solares que energizan las áreas comunes del edificio, no los departamentos, porque eso es imposible. No puedes energizar 60 departamentos con celdas solares, pero las áreas comunes sí funcionan muy bien con 15, 20, 30 celdas solares. Tampoco le importa al municipio en lo más mínimo. Entonces hay una especie de divorcio esquizofrénico entre lo que queremos, lo que debemos y lo que podemos, y no salimos de ese cuadro. Un comentario que me parece valioso. Creo que además de, como se decía, o sea, los temas constructivos y la sostenibilidad en la edificación, creo que es muy importante pensar también en estos criterios el tema de la ubicación, ¿no? O sea, darle un valor a un desarrollo en una zona central, ¿no? Debe generar o debieran existir estos incentivos, ¿no? Y unos costos mayores a quien va a edificar en la periferia y a desmontar y a quitarnos áreas de absorción, ¿no? Entonces también esa proporción no debe
no debe ser igual y debe dársele un valor también a los desarrollos que están utilizando zonas urbanizadas con servicios que van a reducir los viajes, que van a estar cercano a los equipamientos, etcétera, versus aquellos que nos van a generar un costo ambiental, ¿no? Por la ubicación, por la edificación, por los traslados que van a generar y el impacto ambiental, por más áreas de calor, por reducción de horas de absorción. Entonces, creo que también debemos empezar a avanzar en ese criterio, no solo en la edificabilidad, sino en su ubicación o en su impacto en un contexto urbano. Absolutamente. Richard, ¿quieres las bibliografías o lo dejamos para después? Bienvenida a la bibliografía, mi estimado. Danos los 3 libros clave del futuro de la ciudad. Muy bien, ahí les va. Ya han escuchado de Drawdown, y perdón porque es en inglés. Qué lástima, pues ahí lo tengo. Yo no sé si podemos poner el último slide. No, pero platícalo. Bueno, Drawdown de Paul Hawken, de 2017, ya tiene un ratito, pero es el plan más profundo jamás diseñado para revertir los efectos del cambio climático. Ese es un… Repite el título, por favor. Drawdown. Draw como dibujar, down. Y traducido sería… Sí, exactamente. Aterrizado. Muy bien. Bueno, ese es uno, que no se lo pierdan. El otro, bueno, va a estar casi, es la penúltima por ahí, si lo van a encontrar, referencias bibliográficas. La otra es el acelerador de edificios cero emisiones netas del C40. Hablas muy rápido, repítelo por favor. Sí, está larguísimo. Es que están larguísimos los títulos. Acelerador de edificios de cero emisiones netas. Este es un estudio del grupo de ciudades de las C40, ciudades más avanzadas en el tema de lucha al cambio climático, y son precisamente cómo ciudades en los 5 continentes están liderando procesos de descarbonización. Y está muy padre porque ahí precisamente tenemos… Ahí están. Ahí está, precisamente. Esta es la segunda. Y ahí van a encontrar países en América Latina. Repito, en Colombia está liderando, algo en Brasil. Tenemos igual una hoja de ruta que es el número .3. Yo les recomendaría, si me limitas a 3, igual lo que les mencionaba, la hoja de ruta nacional de descarbonización de Colombia. Qué interesante. Merece mucho la pena, creo que los hermanos colombianos han hecho su tarea muy bien. De hecho, en Medellín tienen un ejercicio colaborativo que me parece lo mejor que yo haya visto, inclusive diría que hasta quizá mejor desde el punto de vista de participación social que no tienen inclusive los proyectos europeos. Muy bien, excelente. Muy bien, bueno, pues siendo rigurosos, vamos ahora al tercer tema. Aquí me confundo y perdón que me lo pregunte abiertamente. ¿Fuiste tú, Gabriel, que siguió de Ulises o fue Alex? Bueno, vamos con Gabriel, vamos a darle 10 minutos, aquí está. Los ingenieros vamos juntos, sí. Ahí vamos, ya empezamos. Gabriel, yo te quería comentar, a mí me pareció muy interesante la propuesta que hiciste, porque fue como un aspecto filosófico, como una manera muy holística de comprensión de cómo puede ser un cambio social, un cambio de la ciudad, y hablaste de la conciencia. Si quieres abundar, por favor, ¿cómo es posible que el cambio de conciencia o elevar la conciencia tiene que ser un acto social y al mismo tiempo del gobierno y de la gente que está involucrada? ¿Cómo podemos cambiar el switch ciudadano y del gobierno y de la comunidad completa con la elevación de la conciencia? Platícanos. Bueno, es que yo llegué a esa conclusión. Bueno, antes que nada, muchas gracias por otra vez invitarme a esta sesión. Yo llegué a esa conclusión de la conciencia pues, después de haber laborado casi 30 años en el gobierno en puestos diferentes, y me di cuenta que uno no puede ir más allá del nivel de conciencia del barrio o la comunidad que estás trabajando. Tú puedes llegar con todo el conocimiento y con todos los estudios que tú quieras del mundo a querer imponer una idea, y si no elevas tú mismo con información, con escucha, con atención, con liberación de emociones de la población que está ahí, no hay manera que tú puedas tener un diálogo que te permita aterrizar un proyecto de largo plazo. Por eso las pocas cosas que yo he logrado, ahí están, porque lo he hecho bajo esta metodología. Las banquetas de Ocampo, las banquetas de Juárez, la calle Morelos, pero es un proceso de conciencia primero para poder el proyecto aterrizar, no desde un ámbito académico técnico, ni esperando la voluntad de la alcaldesa, alcalde, porque si no, se van ellos y viene el nuevo y el mismo concepto
que hoy se conoce del TEC, del Instituto TEC, es eso, es un proceso de elevación de conciencia común en donde, como autoridad que yo era en su momento, reconozco la impotencia, reconozco que no soy querido, que no puedo, y entonces pido ayuda, reparto la ciudad en zonas, en distritos, y hacemos el plan piloto en el TEC, diciendo, oye, tú encárgate de esa parte porque yo no tengo ni recursos y a mí no me creen, porque la gente ya no cree en el gobierno. Básicamente, entonces, es un proceso de horizontalización de la vida pública para meterte en la conciencia y elevarlo. Entonces, y concluyo, hay un libro que se llama Poder contra Fuerza, del doctor David H. Hawkins, que yo les recomiendo porque es el único libro en el mundo, bueno, él ha hecho ya varios, pero él mete una tabla del nivel de conciencia contra tu visión personal, tu estado emocional. Entonces, al tú meter en juego eso, puedes acercarte a negociar con una población y entender, y tú sentirte parte, decir, ok, ya entiendo que le importa esto. Si yo quiero aterrizar el proyecto, me tengo que poner realmente sus zapatos, no tomar como personal los insultos que van a venir, el desfogue emocional para poder nivelar la conciencia y poder dialogar. Por eso se caen muchos proyectos, por no empatar la conciencia. Pues es todo un proceso realmente heterodoxo, es fuera de la caja. Qué padre sería tener una metodología y una forma de aplicarlo. Invito a mis compañeros de mesa si quieren aprovechar para preguntarle algo al Gabriel al respecto. Sobre movilidad. Es un tema muy complicado, pero bueno, a mí me ha funcionado. Bueno, pues ahí están los proyectos y ahí están las cosas que se han podido hacer. Y como bien dijiste, creo que es fundamental que la comunidad que lo asume, después es la defensora muy fuerte de ese proyecto, que no fue un proyecto del gobierno, se fue un proyecto de la comunidad y por lo tanto lo van a respetar y lo van a abrazar. Creo que es algo fundamental. ¿Quieres comentar algo, Alex? Yo sí. ¿Para qué queremos un secretario de Desarrollo Urbano si no hace su trabajo? Entonces, porque lo delega, porque no es capaz, entonces esta persona no está preparada para tener este nivel de conciencia, para poder negociar por parte del gobierno, no tiene las herramientas o está atado a una política general. ¿Cuál es por qué delegas esto a una autoridad que yo no reconozco, que no he elegido de pasada? Va a negociar una persona que no conozco ni siquiera su capacidad de negociación en un momento dado. Eso ocurre porque el modelo verticalizado del poder y de la autoridad está concentrado en la figura de un gobernante. Y él, como una graciosa, digamos, él le delega esa función en su amigo, en su cuate, en su persona de confianza. Pero el problema es ese. La verticalización de la vida pública evita que podamos experimentar y elevar nuestro nivel de conciencia, porque si fuéramos más horizontales, estaríamos experimentando a prueba y error, sí, claro, algunos proyectos y actividades, y el gobierno tuviera únicamente funciones estratégicas. Hoy en día hace todo está concentrado en la figura de poder, por un tema cultural, ¿no? Porque así es nuestra cultura, así es el tema de que pues, hemos sido educados con el fin de controlar a las masas. Se verticaliza el poder en la esperanza de que, no sé, Jesucristo llegue a ser gobernante, pero luego nunca llega Jesucristo y entonces se complica mucho, ¿no? Porque no has hecho este ejercicio horizontal. Entonces, una sociedad holográfica implica horizontalidad y que el gobierno se quede con 3 o 4 cosas nada más. Sí, tenemos 3 minutos y medio nos quedan. ¿Quieres hacer algo? No, iba a hacer un poco un comentario sobre lo que decían. La realidad es que las sociedades son tan diversas que justo se necesitan voces plurales que permiten entender las distintas realidades y afectaciones de los fenómenos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en este panel hubiera una persona joven, una persona experta, una mujer, una persona con discapacidad? ¿No? Todos habitan la ciudad de manera muy diferente.
porque la realidad es que las decisiones de cómo se definen los entornos históricamente las han hecho los hombres blancos, mayores de 40 o 50 años más o menos, y entonces las ciudades son muy parecidas y se diseñan con base en esa visión, que otra vez la gente no, todos usamos la ciudad como los hombres mayores de 50 años blancos en el planeta, y no quiere decir que, al menos como yo lo entiendo, Gabriel, el hecho de incorporar voces adicionales en un proceso de planeación, cualquiera que sea urbano, sea de algún fenómeno, muchas veces tiene que ver con el momento en el que sucede la toma de información, que no quiere decir que no haya técnica, que es diferente, porque tiene que haber técnica en el proceso de definición. Nosotros lo utilizamos, pero el proceso de recopilación de experiencias es sumamente útil para luego poder aplicar la técnica, incluso para ir definiendo mejores técnicas en salud, en lo que quieran. Vean, por ejemplo, cómo es el diagnóstico de algunas enfermedades. Las mujeres, otra vez volviendo al tema de las mujeres, manifestamos ciertas enfermedades con síntomas muy diferentes a los hombres, pero como históricamente los hombres han sido médicos, hay un chorro de enfermedades que a las mujeres no se les diagnostica porque se manifiestan diferente, por poner un ejemplo. Y así con personas negras versus blancas, con personas latinas versus no, en salud. Ahora imagínense en fenómenos sociales complejos. Eso es lo único que yo quería aportar. Gracias. Claro, totalmente. Nos queda un minuto y medio. Una pregunta rápido a Gabriel sobre la complejidad de la participación ciudadana, ¿no? De estos proyectos que mencionas, uno de los retos que yo he encontrado es en lo colectivo tendemos a privilegiar el bien particular sobre el bien común, ¿no? Entonces, estos proyectos, sobre todo en espacio público, ¿cómo has transitado, ¿no?, a entender el bien común, ¿no?, sobre el bien particular, cuando todos estamos pensando en mi derecho a estacionarme en la banqueta, mi derecho a ir más rápido por encima, ¿no?, y gente oponiéndose a un árbol porque le tapa la fachada cuando esto nos genera beneficios? Bueno, como yo lo he manejado, no le tengo miedo, reconozco que el interés particular está por encima, ahí está, lo único que pido es transparencia arriba de la mesa. No se vayan con su interés particular a quererlo vender de otra manera, ponlo en la mesa para ver cómo lo podemos exactamente llevar a cabo. Por ejemplo, en el caso de la calle Morelos, que está aquí atrás, esa calle, hasta que estuvimos ahí meses en el diálogo, hasta que dije, a ver, exactamente qué tengo que darles a ustedes para que se sientan tranquilos y me den el visto bueno del proyecto. Y me dijeron, quiero parar mi automóvil cerca de mi casa. ¿Se acabó? ¿Ese es el problema? Ok, les conseguí un lote baldío, santo remedio. Es decir, se vale que exista ese interés particular, nada más que esté puesto arriba de la mesa con toda transparencia y todo mundo esté consciente. Muy bien, muchas gracias. Quien sigue es Alex Lenoir, aquí que está con nosotros. Alex se hizo una tarea fantástica y él trae una especie como de resumen tentativo de posibles 10 puntos que pudieran ser parte del documento al que queremos todos avanzar. Esto va a ser un ejercicio bien difícil porque necesitamos estarnos escuchando entre nosotros, vamos a tener que decidir juntos, vamos a tener que sintetizar juntos y después comprometernos con ese documento, aunque no tenga exactamente las palabras, y vamos a empujarlo mucho más allá. Ese es el gran reto que tenemos en mano. Alex, si nos quieres platicar de tu síntesis o de lo que llevas avanzado, sin que sea definitivo, todo aquí está en proceso, lo importante es que es un proceso abierto donde estamos avanzando. Bueno, no sé si esos 10 puntos son los puntos. Bueno, dale. Más bien es una provocación para que trabajemos sobre esto. Si nadie pone una idea sobre papel, luego, o como queramos expresarla, no va a haber un diálogo. Entonces, es abrir un poco el diálogo más allá de únicamente la palabra y tener una idea general de dónde pudiéramos ir. Ya vimos aquí la vez pasada la parte legal, la parte de información, que sin esta información, análisis y diagnóstico no vamos muy lejos. Sabemos o hemos determinado que tenemos que redensificar las ciudades.
Sabemos que tenemos que cambiar la movilidad y la proximidad. Sabemos la importancia del equipamiento e infraestructura de una ciudad que aparentemente todos dicen que en el centro hay. Para mí no hay absolutamente nada o está totalmente obsoleto. Por otra parte, tenemos necesidades o aparte de las necesidades, una calidad de vida que estemos buscando, que no podemos encontrar en una ciudad tan grande, pero que pudiéramos reencontrar si empezamos a subdividir esta ciudad. Todo eso fueron cosas que pusimos sobre la mesa la vez pasada y mucho más ideas. Y la conservación del patrimonio, hablamos de educación, hablamos justamente cómo vamos a equilibrar una sociedad, de la parte financiera para poder hacer de esto algo accesible para todos, porque pues nuestra sociedad es todo menos equitativa. Entonces, hay todo un proceso que debemos de seguir para poder justamente llegar a esta ciudad sustentable en todos los puntos de vista. Pero justamente tú tienes toda la razón. Y estoy jugando ahorita al abogado del diablo, pero la autoridad está totalmente rebasada en un punto dado para tener este rol. Entonces, efectivamente, si nosotros no intervenimos o si no nos unimos para poder lograr resultados, pues no vamos a lograr esos puntos. Y si únicamente vamos con este papel y se lo entregamos a la autoridad como lo hicimos, me recordó esto, Oscar, en 2019 se entregó a todos los alcaldes, se entregó a los diputados, se entregó al gobernador y no pasó absolutamente nada. Y no pasó nada porque no teníamos el apoyo suficiente para hacer ruido, y dos, porque a esas personas no les interesaba el tema en un momento dado. Y no le hemos dado tampoco nosotros el seguimiento que necesitábamos para poder hacer de esto un movimiento específico para la ciudad. Entonces, esto más que 10 puntos específicos, son 10 puntos para iniciar un diálogo y para provocar este diálogo y ampliarlo a que ustedes participen, pero si no ven esos 10 puntos no van a saber cómo apoyarse o dónde quisieran participar. Eso es la idea. Yo quiero comentar algo que tú también dijiste en la sesión pasada que me parece fundamental. Cuando hablamos del centro de la ciudad, ya una ciudad metropolitana del tamaño de 5 millones que tenemos, absoluta y definitivamente estamos hablando de una policentralidad. O sea, no podemos estar hablando solo de un centro. Fácilmente, y eso sería una cosa muy interesante por investigar, ¿cuántos subcentros tienen la suficiente peso gravitacional urbano para decir, oye, hay 5, hay 6, hay 4? Y poderlos identificar y darles toda la fuerza a los subcentros y qué necesitan esos subcentros para redondearse y provocar una idea de ciudad de 360 grados y una ciudad de 15 minutos. ¿Qué opinas del tema de centro y subcentro? Para empezar, yo creo que tenemos muchísimos municipios que son independientes, que conforman el área metropolitana. Y en cada uno de estos municipios hay centros y subcentros, varios. Entonces, ¿y cómo admitimos un centro o cómo se compone un centro o un subcentro? Habría que definirlo para poder saber la validez de crear otro subcentro o desarrollar el mismo para que se vuelva una comunidad nueva, floreciente, como San Pedro lo conozco bien y no me gusta mucho utilizar este tema, pero Arboleda lo consideran como un subcentro, tiene todo menos ser un subcentro. Es una montaña de construcción apiladas las unas sobre las otras con un sistema de comercio, y Arboleda tiene un parquecito que no representa ni el 5% de la superficie. Entonces, si eso es un subcentro, no es mi idea de lo que llamamos un subcentro. Entonces, habría que definir
para empezar, hay que explicar lo que queremos, cómo queremos crear esas nuevas comunidades con la densidad que deberíamos de tener en los centros para justamente mejorar la condición de movilidad y de proximidad y tener lo que estamos buscando, que es la cercanía y retomar la condición de ser humano, de poder comunicarnos y de poder comunicar lo que queremos, que eso es algo que entre más alto el segmento económico, más difícil es, porque ya no hay unión, hay únicamente una voluntad personal. Entonces, crear un centro, un subcentro, pasa por unificar a su población para saber efectivamente lo que necesitan y lo que quieren y poder utilizar nuestros centros de una manera realmente económica, lo diría, y poder dar a la gente las mismas oportunidades. Y eso es muy complejo y empieza por un solo factor, que es extremadamente fácil. Se llama educación. Cuando tendremos una educación equitativa, ya tendremos las mismas oportunidades en la vida. Mientras nuestro sistema educativo es nulo o es malísimo en este país, no vamos a progresar. Y tendremos una masa de gente que dominamos y que podemos manejar a voluntad, en lugar de poder tener un país inteligente que ya opine y que llegue de pleno a esta ciudad del futuro que queremos, una ciudad inteligente, la famosa formación de la gente y a dónde vamos con esto, porque pues México si se dirige directamente a ser un país de manufactura, pues va a un desastre, es muy obvio, porque el futuro no va por ahí, va evidentemente por una inteligencia. Entonces, si no formamos suficientes personas, que debe de ser arriba del 30% actualmente de la población formada en las universidades, no vamos a lograr ese sistema. Y esto pues es muy complejo, evidentemente, ¿no? Bueno, quería hacer un comentario sobre estos ejes. Creo que algo fundamental es la construcción conjunta de esta visión de ciudad, ¿no? Por eso la importancia de los ejercicios que ya se han hecho del plan estratégico y no solo a nivel ciudad, ¿no? Hacerlo incluyente y escuchar todas las voces, ¿no? Como decía Ana, pues esta ciudad se ha hecho a través de las prioridades de un sector de la población, hombres maduros en edad productiva, ¿no? Y por eso hemos trabajado hacia una ciudad que produzca, que genere, que sea rápida, que sea eficiente, ¿no? Con otras externalidades que hemos tolerado, calidad de vida, calidad del aire, exclusión, etcétera. Y en este sentido, bueno, cuando hablamos de distritos, pues también pensar en estos procesos participativos a nivel distrital, ¿no? La sesión pasada salió esta inquietud de que, bueno, es que nos quieren desplazar, ¿no? O sea, justo es todo lo contrario, ¿no? Garantizar que en estas zonas que hoy existen con infraestructura pueda mantenerse la población que vive y generar también las posibilidades de que sus hijos, sus familiares y más vecinos puedan habitar también estas zonas, ¿no? Y que hoy está ocurriendo lo contrario, ¿no? En municipios, ¿no? Los hijos de los nicolaitas ya no pueden vivir en el centro de San Nicolás porque no hay oferta, porque no hay condiciones, por el valor del suelo. Los hijos de quien vive hoy en el centro de Guadalupe se están yendo a pesquería, ¿no? Las nuevas familias se están yendo a Cadereyta. Entonces, en estos procesos es muy importante generar estos ejercicios de inclusión y de participación para garantizar todas las necesidades de la población, ¿no? Hay necesidades de movilidad, pero también están las necesidades de las infancias, de las mujeres, de personas que no tienen acceso a la participación de estos ejercicios para garantizar un modelo con una visión más incluyente y no solo de un sector. Entonces, creo que valdría mucho la pena ir integrando los ejercicios que han hecho otras organizaciones, otros sectores para trabajar en estos ejes que menciona Nenuar junto con los técnicos. Nos queda un minuto. ¿Quieren aprovechar para comentarle algo a Alex? Pues nada más yo para dar mis libros, porque no los di, ¿verdad? Número 1, yo les… ¿Cuál dije? Sí, el de Vida y Muerte de las Grandes Ciudades. Bueno, sí, perdón. Es Vida y Muerte en las Grandes Ciudades de Jane Jacobs, es 1. También Stepping Stone de Rubén Pesci, 2, y el de Hawkins, elegía 3. Pues yo ya, mi libro es el de Ciudades para un pequeño planeta de Rogers
y tiene uno opuesto, tiene el rosa y tiene el verde, pero no me acuerdo cómo se llama el verde, que es una contraparte de estas ciudades, que es muy interesante. Creo que se llama Pequeñas Ciudades, es al revés un poco. Sí, y es el título invertido y son dos reflexiones así fantásticas para poder tener un ejercicio rápido, libros fáciles de leer y muy bien ilustrados para explicar a dónde quiere ir. Muy bien. Yo voy a leer un poco la sugerencia de los libros que anoté y ya después vamos a pasar entonces a la participación del público de aquí del auditorio. Les agradecemos su presencia. Los 3 libros que yo podría recomendar definitivamente es la nueva agenda urbana de ONU Habitat, que a mí me parece, suena exagerado, pero es como el referente fundamental, por no decir la Biblia del siglo XXI respecto al tema de ciudad. El segundo libro que me gusta mucho es El triunfo de las ciudades, de Edward Glessner, que es un extraordinario libro de cómo las ciudades, pese a todo y contra todo, tan criticadas y tan poco valoradas, resulta que es el futuro del mundo. Es fantástico ese libro, El triunfo de las ciudades. Y por último, tengo de Rubén Pesci, Ciudades Sostenibles, Desafío del siglo XXI. Esos serían los 3 libros que yo podría recomendar. Bueno, pues asumiendo que más o menos tuvimos... perdóname. Voy a aprovechar para ser comercial, porque no voy a recomendar libros de urbanismo, pero voy a recomendar documentos que pueden ser útiles en las reflexiones de urbanismo. Uno, son 3 documentos que sacamos en Consejo Nuevo León y son sobre Nuevo León. Uno se llama Tierra Incógnita, que es justamente un estudio sobre todo el potencial de economía creativa e innovación que hay en el Estado. No sé si ustedes saben, pero en Nuevo León está el rastro más antiguo del fuego dominado por el hombre en Vallecillo, pero no lo podemos ver porque nadie lo expone, porque no tenemos una lógica de cómo entrarle. O están los petroglíficos, ¿no? También tenemos un montón de cosas de valor a los que no le hemos entrado, y ahí estamos midiendo el potencial de hacer cadenas de valor de economía creativa. Segundo, en realidad son 2 en 1, el informe de movilidad social en el Estado, que habla sobre este tema de cómo la zona metropolitana, las zonas periféricas y las zonas rurales del Estado contrastan en oportunidades de desarrollo y salir adelante. Y tercero, sacamos un estudio sobre predial y catastro. Y déjenme decirles que 50 municipios recaudan menos de 3 millones de pesos al año. Entonces, ¿cuáles son los potenciales que tienen nuestras autoridades para responder a necesidades de servicios públicos? Y ahí, ahí se dan una serie de sugerencias de qué podríamos hacer. Creo que esos 3 pueden ser útiles como food for thought para bajar estas grandes ideas de los teóricos. Y pues nada, quería hacer ese comentario. Gracias. Muchas gracias. Bien, pues si están de acuerdo, vamos a hacer partícipe a la gente que nos hizo el favor de su presencia. Si quieren dirigir la pregunta a la mesa o alguien en lo particular, me interesa mucho regresar al contrato, digamos, social que estamos haciendo aquí, que es fuerte para que se escuche, claro para que se entienda y breve para que todos agradezcamos. Bienvenido, Álvaro. A mí me parece muy interesante todas las opiniones. Estoy totalmente de acuerdo que la sustentabilidad es una manera muy común, porque ya todos lo utilizamos como un adjetivo general. Pero, ¿cómo hacer que algo realmente sea sostenible? Que se haga y que se sostenga en el tiempo, que sea sustentable. Porque ahorita como que nuestra educación está hecha para tener una ciudad con una mayor cantidad de cosas, porque ese es el futuro. El éxito está en tener más cosas, no tener una cantidad de cosas en la ciudad, sino una calidad de vida. Que es importante tener cosas, sí, pero hay un límite. No es necesario tener más de lo que realmente se necesita. Recordemos un poquito, y eso me parece que es importante,
¿Por qué se hicieron las ciudades? Una vez que la agricultura y la ganadería surgieron, la agricultura como una inversión femenina, porque la mujer era la que recogía todas las cosas, era la recolectora de las semillas, y después invitó a toda la familia para hacer la agricultura. Y el hombre con la cacería. Entonces aparece la ganadería. Con la ganadería y con la agricultura surge la reunión de las familias que estaban muy dispersas. ¿Cuándo aparecen las ciudades? Cuando las familias son conscientes de ayudarse mutuamente. Claro, conciso, y creo que eso es importante. ¿Qué sucede con las ciudades? No nos ayudamos mutuamente. Estamos reunidos y estamos viendo la manera, no en ayudarnos, sino en amolarnos mutuamente. Y eso es contrario a lo que las ciudades fueron iniciadas. Vemos en Mesopotamia, Ur, Babilonia, todas esas ciudades, se ayudaban mutuamente. Se ayudaban para hacer agricultura y la ganadería, que fueron las cosas que empezaron a sustituir la cacería y la pesca. Entonces, eso es importante. Por otra parte, ya para terminar, es que estamos analizando cómo las ciudades se consideran por el número de habitantes, y en un mayor número de habitantes es una mayor ciudad, es una mejor ciudad, es una ciudad que tiene más cosas, más gente, más edificios, más altos, ¿no? La calidad de vida está en función del límite que se tiene que dar en una escala humana. Y esa escala humana la podemos analizar según lo podemos ver en otras ciudades más pequeñas, cómo los barrios en las ciudades industriales han ido desapareciendo, porque las industrias han borrado con esa unidad y esa comunicación que hay entre la gente, que eso es lo que le da la calidad de vida. Si yo les quiero recomendar un libro, recordemos el plano regulador de la ciudad de Monterrey. Ahí vienen los barrios y vienen los niveles que cada población debe de tener con todas las características. Porque una cosa es tener una persona que tiene un tamaño de cabeza normal. Y si nosotros vemos que una persona está enferma porque tiene una cabeza más grandota, no tiene mayor calidad de vida ni mayor salud, está enferma. Su cabeza no es normal. Cuando las ciudades se pierden esa calidad, ese nivel, esa posibilidad de comunicación, de diálogo, de conocimiento, de conocer a los vecinos. Porque ahorita con la cantidad de edificios, nadie sabe quién vive a un lado. Eso es lo que yo quería recomendar. Buenas noches. Pues primero felicitarlos por su foro, me parece excelente, me da mucho gusto estar con ustedes. Nada más quiero nombrar como resumen, yo creo que como alguien ya dijo, la ciudad es producto de nuestra culpa y tenemos dos grandes errores que hemos cometido siempre. Uno, la planificación urbana de esta ciudad la hacen los intereses inmobiliarios. Segunda gran verdad, no hay voluntad política, hay poder, producto de esa formación lineal, ¿verdad?, en la que nuestros funcionarios, a los que nosotros vemos de desarrollo urbano, no tienen la conciencia necesaria. Eso me regresa a lo de Lenoir, que en efecto el problema de esta ciudad y de muchas, de todo México y mucho Latinoamérica, es la educación. Yo creo que ese sembrar conciencia debe empezar desde la etapa escolar temprana. O sea, necesitamos ese cambio forzosamente, ¿verdad?, para tener esa conciencia. Por otro lado, tendríamos que, dentro de los 10 propuestas que se está haciendo para presentarlas a nuestros representantes de gobierno, no voy a decir autoridades porque no lo son nada más representantes de nosotros, debería de estar en una, no solo esa conciencia que debemos de tener para poder hacer una sustentabilidad sostenible. O sea, no es lo mismo, ¿verdad? Y por otro lado, las normas. O sea, no es posible que podamos nosotros desarrollar el centro de esta ciudad de Monterrey, como la de San Nicolás o la de Guadalupe,
si no tenemos unas normas muy bien establecidas. Yo siempre he pensado, por ejemplo, que en nuestra zona de Monterrey, el barrio antiguo, el grave problema es el uso de suelo. Si realmente el uso de suelo estuviera normado nada más a que fuera habitacional y no producir negocios que cierran en la noche y que se vuelven además una trampa de delincuencia y de demás, no tiene vida. O sea, una calle que se muere cuando cierran el comercio no solo es insegura, sino que no tiene vida y no hay calidad de vida y no hay seguridad. Entonces, lo más importante sería pelear por esas nuevas normas. Eso es, creo que, básico, ¿verdad? Tenemos que olvidarnos de aquel programa, no sé, bueno, ustedes deben de conocer a Bardet, pero en que había la zona habitacional y la zona industrial, pero ¿cómo es posible que no hayan pensado en la proximidad y en la movilidad de ese que vive en la zona habitacional? Clásico era Guadalupe, que estaba considerada como un municipio dormitorio, que me entran 250,000 automóviles todos los días a San Pedro. O sea, no es posible. Y lo mismo sucede ahora en Pesquería, y lo mismo sucede en García, etcétera, ¿verdad? Entonces, tenemos, antes que nada, volver a normar el uso de suelo mixto. Obviamente no va a ser general, tendrá que haber zonas exclusivas, como ya las hay, pero ese uso de suelo es el que nos puede dar vida a la ciudad, y teniendo vida a la ciudad, lo que va a pasar es que entonces vamos a tener equidad, vamos a tener seguridad, y entonces atacar primero eso. De alguna manera, a veces convencemos a los intereses inmobiliarios que si dan una mejor calidad de vida, que si dan áreas verdes, que si dan energía fotovoltaica, que si dan el uso de agua, se les facilita la venta. Y eso me pasó en el edificio de Colorado, pusimos reuso de agua y celdas fotosolares y todo. Y claro, eso es un arma de venta, entonces hay que convencerlos. Además, si subimos la calidad de vida de la ciudad, van a subir los costos de los territorios. O sea, a finales de cuentas sería en beneficio de ellos, ¿verdad? Entonces, pues no hay otra que pelear por eso, pelear por la normatividad, creo que es lo más básico que tenemos que hacer, sobre todo ese uso del suelo, y que sea obligatorio totalmente esa etapa de descarbonización. Ojalá hubiera descarbonización política, pero creo que no la hay, ¿verdad? Y a la arquitecta, a Ana Hierro, pues decirle, el talento no tiene género, ¿eh? O sea, no podemos estar comparando, no somos contraparte, somos un complemento y todos debemos de luchar por los intereses que tiene nuestra ciudad y que tienen nuestros hijos y nuestros nietos. Muchas felicitaciones. Una breve réplica, si me permiten. Yo la verdad espero no ser, digamos, una persona positiva, demasiado empedernida. Yo sí quiero ver y creo realmente en un futuro más alentador, precisamente por la juventud, porque los chavos realmente tienen un ADN distinto al nuestro, ven las cosas con una mayor claridad que nosotros no tuvimos. Esperamos efectivamente no cometan los errores que tenemos. Los que nos queda algo para aportar, espero que rectifiquemos, y creo que es lo que estamos tratando de hacer también aquí. Pero lo que yo quiero decir con esto precisamente es que hemos entendido ya, creo que un orden y unos límites. A mí me gusta mucho también hablar de, si lo han escuchado, el modelo de la economía de la dona, la economía de la rosquilla, que es básicamente lo que tú decías, arquitecto. Tenemos que generar un desarrollo sostenible sin afectar los esenciales de la calidad de vida, pero no excedernos a desequilibrar el balance planetario. O sea, creo que es una premisa ya muy lógica que hemos interiorizado, que ya la estamos realmente aplicando en nuestros modelos económicos y de desarrollo. Y lo otro, coincido también contigo, igual arquitecto, en el sentido de que si queremos lograr un empuje, se vale. Yo realmente trabajo mucho por el lado de la zanahoria, de los incentivos, de generar efectivamente edificaciones distintivas de clase mundial, que son las que arrastran, las que modelan, pero inequívocamente
el efecto más trascendente y más poderoso es empujar de abajo con los códigos técnicos, las normatividades de aplicación general. Y creo que ahí debemos de enfocar mucha de nuestra capacidad y nuestras baterías. Algo muy rápido además, sobre las normas. Yo estoy un poco peleado con el concepto de las normas porque creo que la normatividad se ha ido más hacia el control de tu libertad y no tanto para normar la convivencia y el sentido común. Entonces creo que nos hemos perdido, al no tener filosofía las normas, se van a controlarte tu libertad. Entonces tienes un montón de normas absurdas totalmente que puedes normar, entre comillas, con un decálogo de convivencia y sentido común. Creo que ahí hay que tener mucho cuidado con las normas de no meternos más a fondo porque ya hay demasiadas. Sí, de lo que se acaba de decir, comento 3 cosas. Uno, definitivamente tenemos que encontrar los límites del crecimiento. El problema es que como vivimos en la libertad de la democracia que generó esta forma de vida, la Constitución mexicana, es difícil para los chinos, les resulta bien fácil ordenar las ciudades porque hay una dictadura de partido y deciden de forma vertical el tamaño, quién se puede mover a dónde, quién se puede cambiar de ciudad, no te puedes cambiar. Es una cosa impresionante. Parece ser que les está funcionando, pero digamos que nuestra tradición occidental habla más bien sobre la libertad y el respeto a la democracia. Pero sí, yo no me acuerdo del número, pero me acuerdo muy bien de las normas romanas en la época de los Césares, que determinaban que una ciudad tenía un límite de crecimiento y a partir del decumanos, el cargo del decumanos, terminaba esa ciudad, entonces era el momento de fundar otra ciudad. Deberíamos de aprenderles a los romanos hace 2000 años. Y quisiera agregar que definitivamente el futuro de las ciudades tiene que ser, en mi opinión, todo el uso mixto posible a tope. No hay forma de constituir una ciudad que no sea así. Están los ejemplos interminables de ciudades asiáticas, ciudades de Europa, no las ciudades americanas, sobre todo Europa y Asia, donde el uso mixto es precisamente lo que hizo París, y precisamente lo que hizo Barcelona, y precisamente lo que hizo Berlín, precisamente lo que hizo Londres, es la tolerancia y la aceptación de que dentro de los 15 minutos de la ciudad donde tú vives está tu vida completa, como dice Gabriel. Entonces, ¿cuál es el caso de estarse moviendo como locos en canica en lavadero que no terminas nunca de concluir? Y el otro punto es el uso del suelo. Bueno, es ese, perdón. El tema inmobiliario. Yo considero que hay 2 formas inmobiliarias totalmente diferentes de entender la ciudad. Una son las antiguas familias de tradición, y estoy hablando de familias que pueden tener 100, 200 años por las zonas, que tuvieron grandes ranchos, que tuvieron grandes minas y tuvieron grandes extensiones gigantescas, desproporcionadas extensiones de llanos y llanuras y montañas. El interés de ese fenómeno inmobiliario que es ser dueño de la tierra es totalmente diferente a intentar hacer un edificio. Y creo que ha hecho mucho más daño esas extensiones monumentales de tierra, porque de centavos que les costaron a los abuelos, pasas a pesos, dólares y lo que sigue hacia adelante sin hacer nada, simplemente dejar que la ciudad llegue, que la ciudad se libere, que hagan los pasos a desnivel y finalmente logras unas cosechas multimillonarias. Yo he visto en 3 generaciones multimillonarios convertidos con ranchos y minas que no hicieron nada más que dejar que llegara a la ciudad. Entonces, para mí el perímetro de la ciudad es un tema importantísimo, como lo es el centro o los subcentros, pero es el perímetro, es que nadie le ponemos atención al perímetro. Es un desastre lo que está pasando todos los días. Tenemos que tener un helicóptero para rodear la ciudad y darnos cuenta de la monstruosidad de lo que pasa en el perímetro, pero no se ve. Y ahí están destruyendo 8 o 10 hectáreas diarias de devastación. Bien, continuamos. ¿Quién levantó la mano del público? Bienvenida. Gracias. Muchas gracias a todos los panelistas por
todos sus puntos de vista tan interesantes. Yo lo que quería comentar es que, bueno, normalmente hablamos estos temas, estas conversaciones siempre arquitectos, urbanistas. Me pareció muy interesante un comentario de Alexander Lenoir sobre el tema de la manufactura y cómo podemos analizar la ciudad desde la actividad económica, que es el motor de todas las actividades que tenemos. Entonces, desde el punto de vista de ustedes, ¿cuál sería lo ideal que debemos de buscar? Ana, mencionabas también el tema de la innovación, que esto es como impulsar más el talento, la educación y buscar otro tipo de actividad económica que consuma menos recursos, que busca otra ubicación, desde otra ubicación en la ciudad. Entonces la industria pues tiene todas estas externalidades, consume más suelo, consume más energía, produce más traslados porque la industria naturalmente pues busca el suelo barato, estar ubicado hacia conectarse hacia las carreteras hacia Estados Unidos. Entonces me gusta que empecemos a hablar de este tema y quizás tendremos que hablar con economistas que también se sumen a esta conversación y pues ver la opinión de todos ustedes también en este tema. Gracias, Priscila. Hay que mencionar, y es importante saber lo que Priscila está presidiendo la SURMAC, que es la Sociedad de Urbanismo en Monterrey, lo cual nos da mucho gusto que esté hoy aquí. ¿Quieres contestar, Ana? Gracias, Priscila. Justamente desde el punto de vista del Consejo Nuevo León y en general, creo que es algo que se está debatiendo a nivel internacional. Efectivamente, digo, esta ciudad tiene una tradición manufacturera e industrial que no podemos decir que desaparezca un día para el otro. Y no necesariamente queremos que sea eso, para nada, sino sí hay que pensar qué tendríamos que tener para, uno, garantizar que seguimos teniendo una economía de alto valor agregado, en la noción de lo que ahora significa el valor agregado. Segundo, que tenga un impacto mucho menor en el medio ambiente. Y tercero, con condiciones que sean buenas para la población. Y eso sí creo que nos lleva a replantearnos un montón de cosas sobre cómo está la educación, cómo está el entrenamiento, cómo está el diseño de la ciudad. Y creo que hasta las mismas empresas que lo han venido haciendo se están transformando. Digo, ahí tenemos la solicitud que hizo Oxxo de ser un banco ya, ¿no? Esa transformación creo que es muy evidente, que hay empresas que están reimaginándose a sí mismas, pensando en otro tipo de valor que puedan ofrecer. Y ahí hay muchas conversaciones que podemos tener sobre, por ejemplo, el potencial que hay dado los tipos de personas que hay aquí, la conexión con Estados Unidos, la tradición que ha habido. Hay muchísimas oportunidades, por ejemplo, en pensar en servicios financieros, en temas de creatividad. O sea, Nuevo León tiene de los eventos creativos y musicales más importantes a nivel regional. No sé si saben, pero el fin de semana que más cuartos de hoteles se ocupan en la ciudad es el fin de semana del Pal Norte, por poner un ejemplo, ¿no? Tenemos de los principales estudios de grabación, tenemos escritores, ¿no? Hay un chorro de cosas ahí de valor agregado. Se producen aquí temas computacionales de alto valor. Lo que pasa es que cómo conectamos y lo hacemos cadenas de valor interesantes, y eso pasa nuevamente por la ciudad, porque ¿cómo atraes talento e innovación de ese tipo? Pues teniendo espacios, o sea, lo que le pasó a San Francisco con la pandemia, ¿no? Cuando se encareció y tal, es que los nómadas digitales migraron en un segundo a otras ciudades que les ofrecían calidad de vida sin esos costos, ¿no? Y ese es el talento que hoy se puede mover muy rápido. ¿Cuándo ese talento se va a querer venir a vivir a Monterrey? ¿Qué tendría que pasar para que Monterrey diga, ahora nos quedamos? O la gente que estudia aquí y se va a vivir fuera. A quienes han estudiado en educación privada, ¿qué porcentaje de sus compañeros de generación no viven en Monterrey? Viven en el extranjero. Son porcentajes altísimos. Entonces, por ahí hay un tema muy interesante sobre la ciudad. Una porción rápida, ahorita con lo que decían, precisamente porque la ciudad es así, pues cambiante. Yo creo que es muy importante que el control de las cosas sea sobre el espacio público y no sobre el espacio privado. El enfoque actual es controlar el espacio privado y no tanto el espacio público. Es decir, creo que para que se permita la innovación
y que todo esto pueda pues fluir, debe ser normas que partan de la convivencia y el sentido común para lo privado, y normas para el espacio público, ahí sí un poquito más estrictas, porque ahí es donde todos vamos a poder pasar. Entonces, creo que para que haya innovación y para que las cosas puedan fluir, es menos control sobre el espacio privado y mucho más control sobre el espacio público. Ese es mi... Quiero nada más dar una moción de orden. Estamos a punto de llegar a las 9 de la noche. Creo que es el límite que teníamos programado. No sé si ¿Querías comentar algo más? Sí, sobre este tema que me parece muy interesante, el tema de la visión, y es importantísimo en este proceso también construcción de una vocación de ciudad, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser una, como dice Ana, pero sí qué ciudad queremos ser, ¿no? De una ciudad industrial hacia dónde transitamos, ¿no? De servicios, de investigación. Muchas ciudades han hecho este trabajo y han empezado a enfocarse en temas de oficios, en temas turísticos, en temas de cuidado, ¿no? Demográficamente, especializándose en el cuidado, etcétera. Entonces, creo que también es muy importante tener claridad qué ciudad queremos ser y a quiénes queremos atraer, ¿no? Qué talentos queremos atraer y qué condiciones se necesitan para que esos talentos se tengan, ¿no? Como qué se necesita para atraer a Tesla, ¿no? Y todo está un suelo, agua, infraestructura, carreteras. ¿Qué se necesita para que los talentos y las personas con mayor creatividad del mundo quieran vivir en Monterrey? Pues ahí la dejaría, no sé. Espacios públicos, calidad de vida, ¿no? Aire limpio, por ejemplo. Gracias. Yo quisiera hacer la intervención. Aquí trae el micrófono, pero no sé si todavía hay oportunidad. Sí, la última está bien. Nora. Gracias, Ricardo. Bueno, pues de manera, espero muy breve. Me parece sumamente interesante todo lo que estuvo poniendo sobre la mesa al principio de la sesión Ana. Me parece que son puntos así como muy específicos, muy estudiados y muy detallados, ya digeridos prácticamente, lo que puso en la mesa. Y creo que lo innovador que pudiera ser este ejercicio de propuestas urbanas sería que además de todo el programa de necesidades, hablando así como arquitectónicamente, el programa de necesidades que tenemos ya y que nos sabemos de memoria, al derecho y al revés, se han platicado 1000 veces, que se integrara toda esta lista que está poniendo en la mesa Ana, para empezar a generar soluciones distintas, porque esta plática la hemos escuchado cientos de veces, siempre con el mismo resultado, así, y luego asado, y luego asado, y luego así, y la tortilla y vaya y viene, pero es la misma tortilla. ¿Por qué no agarramos ingredientes distintos a priori? Antes de empezar a aventar ideas, vamos a dar un pasito para atrás, vamos a poner sobre la mesa estas necesidades que nos están planteando, que no se han tomado en cuenta, evidentemente, porque tenemos una ciudad que no responde a esto. Y empecemos ahora sí a pensar con un programa de necesidades más completo, ¿no? Y un apunte pues lateral, nada más, ahorita comentaste, Gabriel, que habían hecho una iniciativa que se presentó, de hecho se presentó y se discutió en el 2021. Se presentó en una sesión de congreso que convocó la diputada Mariela Saldívar, pues estaba Surmar, estaba el Colegio de Arquitectos, estaban académicos, estaban especialistas de muchas asociaciones civiles y especialistas, y se concluyó que las 3 iniciativas que se analizaron en esa ocasión, incluyendo la que presentaron con Hipócritu, no eran suficientemente positivas para incrementar las áreas públicas, el espacio público. De hecho, la iniciativa era para sacrificar o para que los desarrolladores dieran menos área
y lo dieron en dinero, pero realmente lo que estamos hablando, lo que dijo Ana también, donde viven no hay espacios públicos, porque quisiéramos dinero y luego con la corrupción que tenemos, pues esas áreas que se transforman en dinero van a desaparecer, jamás van a llegar a ser una mejora en calidad de vida de los ciudadanos que se quisieran estar haciendo en esas densidades que también se pretendía aumentar. Entonces, pues me encanta que se esté haciendo este ejercicio. Vamos tomando el programa de necesidades enriquecido y vamos a generar iniciativas pues novedosas como aquí mismo se está planteando. Y es todo. Muchas gracias. Gracias, Nora. Bien, pues estamos terminando. Vamos a darle la voz a nuestro presidente y antes de que tome la palabra, les vamos a recordar que esto es un ejercicio que va a tener 5 pasos. Este es el segundo paso. El siguiente paso es provocar estas mesas de trabajo. Después, el primer boceto o intento de simplificación en como decálogo, a ver si es posible. Y después vendrá, ya que se concluya, la presentación del decálogo en las cámaras, en el consejo, la unión de los diferentes institutos o colegios de profesionales. Y ahora sí vamos a tratar de llevar esto hasta las últimas consecuencias para tocar la realidad y transformar nuestras ciudades. Ya no hay tiempo que perder. De mi parte es todo y les agradezco mucho a nuestros compañeros de mesa y a nuestra invitada especial y al público. Roberto, gracias. Muchas gracias a todos. Pues sí, efectivamente es una tarea enorme, no se puede terminar en 2 horas de diálogo. De hecho, creo que la mayor parte de los temas los hemos tratado por años y años. No quiere decir que no sea un material importantísimo, pero se abruma uno de tantas condicionantes que se ponen para hacer arquitectura. ¿Cómo hemos actuado nosotros anteriormente? Pues creo que la intuición y la imaginación tienen mucho que ver. A mí realmente me fastidia no tener condiciones, pero no soluciones. Y la solución del arquitecto se da en un papel en blanco, con un lápiz y un borrador en la mano, y empieza uno a traducir, concretizar las ideas. Quizás sean vagas, pero no por eso son menos realistas. Vivimos, existimos en una realidad y de algún modo la captamos. Es decir, es como un médico, si se dan todas estas condiciones de vida, no puede decirle al paciente: espera un tantito, déjame que se expliquen todas las nuevas razones que hay para hacer la medicina. Digo, es urgente, lo hemos señalado aquí mucho, es el centro que nos salimos un poquito del enfoque, porque realmente todo está ligado con todo, pero necesitamos saber también cómo apartar una estructura de otras. Toda la realidad está conectada una con otra y se da una mancha que se extiende al infinito. Pero la conciencia sabe cómo apartar algunas veces estructuras y manejarlas, y eso es lo que hace el hombre común y corriente. Es decir, aislamos un contexto para determinar una forma que lo signifique. Nuestra tarea de arquitectos ahí está, nuestra imaginación está también lista para hacer algo al respecto. Yo les agradezco mucho porque ustedes han aportado conocimientos realmente que son importantes, y ojalá esta especie de seminario permanente que se va a crear nos empiece a dar opciones para rescatar el centro. Ese es el punto central ahorita de la charla. Yo sé que está todo conectado municipalmente, pero también se puede separar. Lo que hemos vivido nosotros del centro creo que es rescatable a través de su visión histórica.
Su visión histórica nos determina cuándo el centro empezó a desordenarse. Y esa estructura central creo que todavía está por ahí. La vivimos constantemente. Estamos ahorita dentro de esa estructura central. Soy un poco romántico, discúlpenme, pero un poco idealista. Pero es que así trabajamos los arquitectos. Creo que cuenta mucho también la imaginación creativa. Y la arquitectura, por eso tiene mucho de arte, porque hay cosas que se hacen, no tiene explicación lógica. Es simplemente una respuesta que se da. Es un poco el brutalismo que todos practicamos. Bueno, les agradezco muchísimo. Alexandre, como siempre, brillante. Ricardo, muy bien organizada la sesión. Eduardo Aguilar, pues tus experiencias son enormes, de veras muy enriquecedoras. Ana Fernanda, mucho gusto en haberte conocido, y realmente sabemos que hay mucha gente preocupada por todo este entorno significativo que tiene una ciudad. Gabriel, pues tú eres un elemento muy importante en la ciudad, has hecho una transformación muy a tu manera, y me parece muy humanista y muy realista, a pesar de que se manejen ciertas cosas no normativas, ¿verdad? Y Ulises, pues brillante como siempre, realmente tienes poca competencia en este mundo de la sustentabilidad, y agradecemos mucho que te acerques a los arquitectos, porque realmente necesitamos esos enfoques ya con un programa permanente de acción. Permanente de acción, no porque lo hagan dictar cierta norma o requisito que se fije por ahí, ¿no? Sino porque los principios de la arquitectura, al crear una forma, deben obedecer a una significación importante para el ser humano. Bueno, muchas gracias. Realmente me dejamos sin palabras, pero gracias a todos los académicos, profesionales, estudiantes, gracias al público, poco escaso, pero no sé a qué se deba esto. No sé a qué se deba. Realmente no responde al interés que suele aparecer por ahí. Gracias, Rena. Y te pido que anuncies la próxima sesión, que va a ser interesante, está un poco ligada a todas estas cosas de avanzada que nos empujan los arquitectos a un ladito. A ver, vamos a ver. Muy bien, le invitamos a nuestra siguiente sesión, que es el 7 de abril de este año, con el tema de la inteligencia artificial aplicada al diseño y sus consecuencias. Todos bienvenidos y... Gracias, Rena, señores académicos y público, muchas gracias a todos. Siendo las 21 horas 10 minutos, da por concluida esta sesión. Gracias.